Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 4 de enero, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a mi amiga venezolana Elder Pavón. Un aplauso para ella, por favor. En un momento voy a conversar con un gran periodista venezolano, Rafael Poleo, un periodista veterano, astuto, enormemente influyente, supremamente bien informado. No se pierdan a Rafael Poleo. En un momentito, antes de la actualidad, CNN acaba de lanzar la última encuesta a 5 días de las primarias en New Hampshire y Donald Trump sigue primero con una confortable ventaja, pero Marco Rubio ha desplazado a Ted Cruz del segundo lugar. Trump tiene 29% de intención de voto y Marco tiene 18%. Son números fantásticos para Marco, que quedó tercero en Iowa el lunes con 23%, virtualmente empatándole a Trump. Rubio debe de estar eufórico. Hay una otra encuesta que ha divulgado hoy ABC. Confirma que Trump es ampliamente el favorito de cara a las primarias del próximo martes. Tiene 36. Y ya en esta Rubio tenía 15 contra 14 de Cruz. Cuarto con 8% está Jeb Bush, que necesita desesperadamente sacar una buena votación el próximo martes. En el campo demócrata, Bernie Sanders, con largos 74 años, senador por Vermont, estado vecino de New Hampshire, es casi su territorio, su patio trasero, New Hampshire. Bernie le da casi 2-1 a Hillary, tiene 60% de intención de voto contra 33 de Hillary, de manera que, a menos que ocurra un movimiento sísmico, Sanders va a ganar holgadamente las primarias de New Hampshire el próximo martes. Preguntada a la gente quién le resulta más simpático, si Hillary o Bernie, el campeón de popularidad es, claro, Bernie, que tiene 91% de índice de favorabilidad contra 65% de Hillary. Así están las cosas. Es un gran momento para Marco Rubio. Puede incluso, al ritmo vertiginoso en que está creciendo, que desplace del primer lugar el próximo martes a Trump en New Hampshire. Lo que sería, por supuesto, una educación en la humildad para el magnate inmobiliario. Hoy se ha conocido que Ted Cruz no solamente enviaba emails a los potenciales votantes de Ben Carson el lunes en Iowa, malinformándolos, mintiéndoles, diciéndoles que Ben Carson se había retirado. También lo hacían telefónicamente. Es decir, que les decían, si usted vota por Ben Carson, va a perder su voto, lo va a desperdiciar, es un voto inútil, ya se retiró, se fue a descansar a la Florida. Y era mentira, fue una vil patraña la que urdió Ted Cruz, el senador tejano, y le funcionó, claro, porque le ganó a Trump. Y Ben Carson sacó 9%. No sabemos cuántos votos le robaron a Ben Carson. Y Ted Cruz explicó por qué sus asistentes de campaña dieron sesgada parcialmente, desfigurándola, la noticia, citando a CNN, de que Carson se había retirado. Un reportero cuestionó con la insolencia que uno espera de un buen periodista a Ted Cruz y le dijo si iba a despedir a gente de su campaña, y Cruz dijo que no. Pero CNN no dijo lo que los asistentes de Ted Cruz decían. CNN no dijo que se había retirado Ben Carson, dijo que se había ido a descansar a la Florida. Son cosas distintas. Y lo que sugerían los lugartenientes de Cruz era que Ben Carson se había retirado y que votar por él era perder el voto, era un voto inútil. De manera que sí fue una confusión maliciosa, deliberada, tramposa. Y por eso Trump, que es un muy mal perdedor, no está acostumbrado a perder, su ego ha salido un poco magullado de Iowa, y vamos a ver si no lo despeina de nuevo Marco Rubio en New Hampshire. Trump insiste en que tienen que anular la elección de Iowa. En medio de este debate sanguinario entre Trump y Cruz, que no parece que fueran correligionarios de un mismo partido y que se han convertido en enemigos enconados, en medio está Marco Rubio. Todo esto le conviene mucho a Marco Rubio, que se posiciona como el darling, el favorito de la élite partidaria republicana. El único candidato capaz de unir al partido y de ganarle eventualmente a Hillary. Quien está atacando sin piedad, sin compasión a Marco es el curvilíneo gobernador de New Jersey, Chris Christie.
Bueno, Marco tiene apenas 44 años, es un crío. Nació en mayo del 71 y es un chico de Miami. Fue a FIU, fue a UM y de pronto parece que es uno de los favoritos para ganar la nominación. ¿Quién lo diría? Porque su padrino y mentor y guía espiritual, el gran Jeb Bush, sin el cual quizá no habría existido la carrera política de Marco, está apagado, lánguido, declinando con 4 o 5%. La gente no lo aplaude. Él tiene que rogar a un público más bien ralo, no muy numeroso, que tengan piedad y que lo aplaudan. Pobre Jeb. Cuando uno tiene que rogar, por favor, aplaudan, es que algo está condenadamente mal. Sin embargo, Jeb Bush es un caballero, yo lo veo con gran simpatía. Era mi favorito sentimental. Hace medio año parecía que Jeb iba a ganar la nominación. ¿Es Maduro colombiano? ¿Hay una cédula de identidad colombiana real, no fraguada, que acredita que Maduro nació en Cúcuta? Esta foto de una cédula de ciudadanía de las que se expedían antiguamente en Colombia, en la que aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según el documento expedido en Ocaña, norte de Santander, el mandatario venezolano habría nacido en Cúcuta el 23 de noviembre de 1962. ¿Saben qué encontró la registraduría? Que nadie, absolutamente nadie, aparece registrado con el nombre de Nicolás Alejandro Maduro Moros en el Archivo Nacional de Identificación ANI, que es la base de datos donde aparecemos todos los nacidos y registrados en Colombia. Y para mayor seguridad, tampoco en el módulo de transición de identificación, que es otra base de datos de la registraduría. Y para rematar, el número que aparece en la cédula jamás ha sido expedido. A pesar de eso, uno no se convence plenamente de que Maduro sea cabal, integralmente venezolano, ¿verdad? Lilian Tintori mostró hoy el proyecto de ley de amnistía a los presos políticos y parecía optimista. Aquí está la ley del doctor Casal. Lista. Hoy se introduce la ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos que hay en Venezuela, que están injustamente presos, precisamente como lo dice la palabra, por razones políticas. Lilian puso el énfasis en el perdón y en la reconciliación. Todos estamos esperando. Hoy es un día que es el primer paso a la reconciliación nacional, a encontrarnos como hermanos, a perdonarnos, a respetarnos, a abrazarnos desde aquí, desde la nueva Asamblea Nacional, y solucionar los problemas de todos los venezolanos. Ayer en Globovisión, en el programa de Villegas, uno de los hombres más ricos de Venezuela, un brillante empresario, una de las mentes más lúcidas de ese país, Lorenzo Polar, presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, describió el estado catastrófico de la economía de Venezuela y explicó claramente cómo es que los dólares se han entregado de un modo tan corrupto. Es algo que es absolutamente insólito. Polar no tiene dólares, no tiene acceso a divisas hace 13 años. Nosotros no tenemos divisas, las divisas las tiene el Estado. Tenemos un control de cambio, además con temas penales. Nadie puede, tú no puedes, Globovisión no puede, nadie puede comprar dólares. Los dólares solamente los puedes comprar a través de Sencoex. Y Sencoex se los paga, digamos, de alguna manera directamente a los proveedores. Nosotros ponemos los bolívares a la tasa de cambio que nos diga el Banco Central según los convenios cambiarios. Entonces, esa es la realidad. Lo demás, digamos, es tratar de buscar cómo escurrir el bulto. Eso no existe, el que una empresa pueda comprar divisas y dólares, porque eso es absolutamente ilegal. Y luego Lorenzo Mendoza explicó que de los centenares de miles de millones que Venezuela ha obtenido por concepto de venta de su petróleo, apenas un porcentaje ínfimo ha entrado a las arcas de las empresas Polar. Y por eso, porque no disponen de dólares, no pueden importar los insumos para fabricar los alimentos que el pueblo venezolano necesita. Vamos a estar claros, este gobierno en estos 13 años de control de cambio recibió 863.000 millones de dólares en 13 años, de los cuales también ha utilizado para importar productos 518.000 millones de dólares. A Polar en estos 13 años, a nuestros proveedores, no a Polar porque no ha entrado ni un dólar a la tesorería, a los proveedores se le ha pagado 5.000 millones de dólares. Eso es el 1,15% de las importaciones.
Hay 10.100 empresas en el RUSAT. Nosotros somos una muy auditada. La última auditoría le hicieron un grupo importante de personas de PDVSA, técnicos, a nuestro proceso, digamos, de compras, donde expediente por expediente. Pero la realidad es que el otro 85,5%, ¿dónde está? Las otras 10.100 empresas, digamos, están siendo auditadas. ¿Dónde están los 513.000 millones de dólares de importaciones de esas empresas, muchas de ellas del Estado, a dónde han parado? ¿Por qué no hacen lo mismo que han hecho con Polar, que es la auditoría, digamos, efectiva de todo ese proceso? Casi seguramente porque esos 513.000 millones de dólares se han evaporado, se han perdido. No eran empresas que realmente querían importar alimentos, querían los dólares subsidiados a 6.3 o a menos, simulando una importación de alimentos falsa para robarle, para saquear al Estado venezolano. Lo que Lorenzo Mendoza demuestra es que a ellos les han dado apenas el 1% de los 513.000 millones de dólares destinados todos estos años de corrupción chavista a importar alimentos. 1%. Sin embargo, Diosdado Cabello, el matón, el mafioso, el bandolero, Diosdado Cabello, el padrino del régimen venezolano, dice que Lorenzo Mendoza se ha robado esos 5.000 millones de dólares. Esta semana al señor Mendoza, parece que se va a lanzar candidato presidencial, otro más, dándole lecciones al pueblo de cómo se gastan los reales del Estado. 5.500 millones de dólares le han entregado a Lorenzo Mendoza. Si cualquiera monta una empresa, 5.500 millones a Solemonte, que no le den 5.500 millones de dólares. No digo una, monto 10 empresas, 1.000 empresas, pues. Y cada vez que quiero hacer algo, le pido plata al gobierno. Y si no me da, entonces digo que no tengo plata. ¿Y cómo es que ese señor entonces es uno de los más ricos del mundo? Con los reales de los venezolanos. Y nos quiere dar a nosotros lecciones de gerente, por Dios. ¿Por qué no trae la plata de él y la invierte? Este es el gran drama de Venezuela. Los que tienen el poder son los de peor entraña y los más idiotas. Y los que no tienen el poder, como Lorenzo Mendoza, que ni siquiera tiene poder para desarrollar su grupo empresarial, están confinados en los márgenes y amenazados e intimidados, ¿no? La cosa tendría que ser al revés. Cuando Lorenzo Mendoza pueda diseñar la política económica de Venezuela, en 3 meses se arregla el problema. Pero mientras sean los soldados golpistas, Diosdado Cabello y otros matones, los que traten de regular la economía, las cosas van a ir como han ido. Tenemos que ir a la publicidad y luego quien nos va a explicar qué está pasando en Venezuela con la habitual lucidez que le es tan acostumbrada es un gran periodista de ese país, Rafael Poleo. No se lo pierdan, volvemos con él en 3 minutos. De vuelta al programa, ha venido esta noche el gran periodista venezolano Rafael Poleo. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Siempre bien, Jaime. Es una alegría verte y siempre es estimulante conversar contigo. Primera pregunta, ¿cuál sería la salida constitucional más expedita y más inteligente para remover del poder a Maduro? He oído que Capriles habla del referéndum revocatorio, pero también he leído que están pensando en una enmienda constitucional para recortar el periodo de 6 a 4 años. Sí, esas dos cosas, esas dos posibilidades se están manejando en la Asamblea. Yo pienso que el referendo revocatorio se va a imponer. ¿Por qué? Porque tiene más partidarios en la Asamblea Nacional, pero uno u otro puede funcionar. Justamente por eso es que Maduro está buscando caminos, tratando de provocar una gran algarada que enturbie la actividad de la Asamblea Nacional y le trabe el funcionamiento de la Asamblea Nacional y no puede ocuparse de eso. Pero hay como una determinación en la oposición en abreviarle el periodo a Maduro. Tú eres amigo de toda la vida de Henry Ramos Salup, el presidente de la Asamblea. Sí, así es. Lo conoces muy bien. ¿Y crees que él prefiere el referéndum revocatorio? Fue lo primero de que habló Henry, porque el referéndum revocatorio es constitucionalmente
más transparente Sí. que una disminución del periodo. Una disminución del periodo no parece una jugada tan limpia. Parece un golpe parlamentario. Parece un golpe parlamentario. Lo Mientras otro, en que el cambio, referendo revocatorio el pueblo decide. requiere la opinión nacional. Primero para recaudar el 20% del padrón en firmas Así es. y luego sacar más votos contra Maduro de los que él sacó en abril de 2013. Quedaría demostrado que es que el país no quiere a Maduro. Exacto. Mientras que con una reducción del periodo lo que queda demostrado es que la Asamblea Nacional no quiere a Maduro. Bueno, eso es una diferencia que le has explicado con meridiana claridad. Ahora, ¿Maduro sabe que si va a un revocatorio lo pierde? Sí, él lo sabe y por eso él va a tratar y está tratando de provocar toda clase de perturbaciones que impidan un funcionamiento normal de la Asamblea, ponerla a la defensiva con otros temas, por ejemplo, el de declararse en rebelión contra una ley, la ley esta de los inmuebles que ha producido la Asamblea Nacional. Es una ley razonable, me explicabas. Pero es elemental, a la gente le dieron casas para vivir, pero no le dieron la propiedad de esas casas, de manera que el Estado los puede echar cuando quieran, el gobierno puede votar, los puede echar a la calle en cualquier momento. Pero si ellos son dueños de eso, pues no lo pueden echar. Con lo cual, lo que quiere hacer la Asamblea es formalizar la entrega de esas viviendas para que luego no manipulen políticamente a quienes las ocupan. Por supuesto, que no los manipule este gobierno ni el que venga. Ni ninguno, claro. Ni el que venga. Esta ley de amnistía que mostró hoy jueves Lilian Tintori, ¿tú crees que una vez que el Congreso la apruebe, el Ejecutivo la va a acatar y va a liberar a Leopoldo López y a los otros No presos? fácilmente, no fácilmente. Ellos se van a resistir. Bueno, la palabra que usó hoy Maduro, y usaron Maduro y Diosdado Cabello, que se detestan, como se detestaban Chávez y Diosdado Cabello, están coincidiendo ahora, pues están espalda contra espalda, acorralados por la realidad. Y se han declarado en rebelión contra la ley porque ellos tienen que dificultarlo todo. Ellos no van a poner en libertad a Leopoldo López ni a nadie de una manera fácil. Y como ellos son los que tienen la llave de la cárcel, la llave de la celda, pues no abren la celda. Eso va a ser un proceso largo, eso no va a ser sencillo. No es que se produjo la ley y se produjo la libertad. ¿Por qué Cabello detesta a Maduro? Mira, eso, en primer lugar, hay la rivalidad personal. Cabello tiene mucho más mérito que Maduro, desde el punto de vista revolucionario, como dirigente del PSV, como hombre del 4 de febrero, como todo. Cabello tiene objetivamente más créditos que Maduro, pero Maduro tuvo un solo respaldo, que fue el respaldo de los hermanos Castro para ser el sucesor de Chávez, porque era el hombre leal, mientras que Cabello no es comunista. Cabello es nacerista, pertenece a un grupo militar a quien Chávez engañó, hablándoles de un militarismo nacionalista, cuando Chávez tenía otra carta bajo la manga, tenía otra intención, quería llevar las cosas en otra dirección. Entonces, esa carta era la de Cuba. Que es la carta de Cuba. Exactamente. Entonces, Cabello nunca ha sido entusiasta de una alianza con Cuba. Cabello es nacerista. Sí. Entonces, eso es como los jóvenes turcos de Kemal Atatürk después de la Primera Guerra Mundial, militares que piensan que ellos pueden orientar al país mejor que los civiles. Por lo tanto, ¿a Cabello le podría convenir que Maduro vaya a un revocatorio y que Maduro pierda el revocatorio? Mira, sí le puede convenir porque Cabello tiene sobre el PSV, sobre el partido de gobierno, una influencia que no tiene Maduro. Maduro no tiene ninguna en realidad. Maduro no tiene ningún peso. Maduro lo que tiene es que Fidel Castro le dijo a Chávez: ponlo como tu sucesor, proclámalo tu sucesor. Párale sobre la cabeza la paloma paráclita y entonces él va a ser el sucesor, por decisión de Chávez. Y sorprendió un poco porque Maduro fue siempre un hombre más bien limitado. Maduro era lo que era guardaespaldas de Chávez. Claro, era el segundón, ¿verdad? No era un segundón, no era ni segundo. Él era guardaespaldas, o sea, guarda físico. Se iba detrás grandote, detrás del presidente, por si había un atentado, para decirlo de esa manera. Metido allí por una persona que fue muy activa, Cilia Flores,
novia entonces de Maduro, que se lo llevó a Chávez a la prisión porque Chávez despachaba en su prisión sí, era un cuartel de operaciones, digamos. Sí, llegaba la gente, entraba y salía, está sentado en un escritorio como estás tú. Así estaba Chávez. Vamos a suponer que hay un revocatorio el segundo semestre de este año y que Maduro lo pierde. ¿Asumiría el vicepresidente que es Aristóbulo y convocaría elecciones en un plazo de 30 días? ¿Es así? Aristóbulo es otro personaje, porque es que allí no hay ahí no hay homogeneidad ninguna. No. Aristóbulo Istúriz es un político, lo conozco mucho también. Bueno, él escribía en mi periódico también. ¿En el Nuevo País? En el Nuevo País. Caramba. Aristóbulo, francamente, ha sido amigo mío. Ese era un partido de gente muy interesante. Mi impresión es que Aristóbulo no ve con simpatía a Maduro. No, absolutamente. Aristóbulo es el más competente, el mejor formado de ellos. Aristóbulo es un profesor de geografía, que ser profesor de geografía, buen profesor de geografía, significa saber de política y saber de economía. Sí, cierto. Entonces, Aristóbulo es eso. Aristóbulo fue un buen alcalde de Caracas, un administrador razonablemente capaz de la capital. Aristóbulo ha sido un parlamentario muy competente y si tú examinas sus declaraciones últimamente, él te dice verdades a medias, pero no te dice exactamente mentiras. Él te dice una cosa, te dice verdades incompletas. Si te leo bien entre líneas, el mejor candidato chavista para unas nuevas elecciones después del revocatorio y así Maduro, ¿sería Aristóbulo? Sería Aristóbulo porque, mira, Diosdado se ha desacreditado mucho. Diosdado se enredó en lo del narcotráfico. Yo pienso que sin querer. Lo que pasa es que él, para tener peso en el mundo militar, tenía que convertirse en el protector de unos cuantos generales que sí estaban en el narcotráfico. Pero no es que Diosdado Cabello anda llevando... Él fue el protector. Comprendo. De esta gente, de estos generales. Y eso lo ha manchado un poco. Lo que pone... hubo un momento, y te lo puedo decir, a mí un embajador de los Estados Unidos me dice, usted tiene que entenderse con Diosdado Cabello, porque ese es el hombre que va a producir la solución. ¿Cuándo? A principios de este siglo. Diosdado aparecía entonces un hombre como el hombre del Departamento de Estado, un embajador que no fue un tonto, por cierto. Pero ¿qué pasó? Que cuando Diosdado Cabello se enreda con el narcotráfico, no es que se convierta en un narcotraficante, sino que se convierte en protector por razones políticas. Comprendo. De los narcotraficantes. Diosdado Cabello cae en desgracia con la DEA y la DEA lo incluye en la lista de los militares extraditables, los militares delincuentes. Sí. Entonces lo pone, empuja a Cabello en otro camino. Yo no sé si eso fue políticamente hábil, no sé si los organismos de seguridad de los Estados Unidos intercambian realmente información y la coordinan las acciones, sí. Pero esto fue una acción a primera vista impolítica. Claro. Veo una gran impericia. Me parece que estuvieras describiendo a Noriega, que era un hombre cercano a Washington y que luego los traicionó y se convirtió en un enemigo visceral. Pero entonces, para ir a la publicidad, Cabello no sería un buen candidato chavista, ¿verdad? Está muy manchado. No, porque está muy manchado, está muy deteriorado. Sí. Él incluso físicamente, anímicamente, psicológicamente está muy quebrantado porque a él sí le golpea. Lo de que lo llamen narcotraficante. Es un hombre de familia y es un militar que había sido honorable como tal, salvo que golpista, ¿no? Sí, pero sí. Si le quitas eso, que no es poco quitarle, pero si le quitas eso, era un hombre medianamente honorable, no era como para que lo metieran en eso, y lo metieron. Te voy a preguntar después de la pausa, ¿qué habrán dicho los sobrinos de Cilia Flores en Nueva York, que están presos? Nadie sabe qué han cantado esos muchachitos, ¿no? Pero algo estarán cantando. Regresamos con el gran Rafael Poleo. Tienen que leer El Nuevo País o el semanario Z. Es un mito del periodismo latinoamericano, el gran Rafael Poleo. Regresamos con él después de la pausa. Siempre que viene el gran Rafael Poleo aquí al programa, es un festín oírle, ¿verdad? Porque es un hombre supremamente bien informado, fundador de una revista Z y un periódico, El Nuevo País. Rafael, los dos sobrinos de Cilia Flores, uno de ellos incluso casi su hijo, ¿no? Su hijo adoptado. Sí. Son sus hijos. Son sus hijos. Cayeron traficando cocaína. La DEA tiene pruebas fehacientes y rebatibles contra ellos. Digamos, Maduro
¿podía ignorar que sus dos sobrinos estaban vendiendo cocaína? Sí podía ignorarlo, sí podía ignorarlo. Mira, no solamente son las obligaciones de un presidente, sino que Maduro le tiene miedo a la mujer, porque él le debe todo a la mujer. La mujer fue lo que la convenció de que él podía hacer. Se lo llevó a Chávez. Cuando Chávez salió de la cárcel, entonces Chávez lo puso en su grupo de seguridad. Porque pues, Cilia Flores, que era una funcionaria de policía judicial, se le metió a Chávez y Chávez no tenía staff, él no tenía gente, no tenía quien poner. Entonces la gente que llegó ahí y que fue asidua en la prisión de Yare, luego pues se convirtieron en su Estado Mayor. Claro. Pero Cilia, ¿también crees que ignoraba de las andanzas criminales de sus sobrinos? Ya es más difícil. Eso es más difícil. Porque sobre todo esos muchachos con aquella cantidad de dinero. Claro. Y piensa que Cilia, que es una mujer que ha luchado mucho en la vida, de esas mujeres que solas, con familia que mantener, con un novio y otro novio, con dificultades en la vida. Esas mujeres que tienen muchísimo mérito, tienen mucha veteranía de la vida, ¿sabes? Mucho más que Maduro. Maduro lo que era un muchacho que tocaba la guitarra y un muchachote. Y era de izquierda, pero así un poquito hippie. Sí. Él no era realmente un político. Sí. ¿Y cómo les dieron pasaportes diplomáticos a estos críos? Todos ellos tienen pasaporte diplomático. ¿Ah, sí? Eso es un festín. Sí, eso, sí. Ahí no hay orden. Por eso cuando dicen que planes, que tal, ellos pueden tener planes, pero para ejecutar planes diabólicos, tienes que ser muy capaz, tienes que tener un aparato, tienes que tener mucha disciplina, y ahí ninguno de ellos tiene. Ahí todos los que están ocupándose es de enriquecerse y esconder el dinero y no saben. Aquí el Departamento del Tesoro les tiene todo cogido. Porque el secreto bancario desde hace mucho tiempo que no existe. Cualquier banco suizo o andorrano o lo que sea donde se coloque el dinero, cuando el Departamento del Tesoro americano le dice, mira, dame esa lista, se la da. ¿Tú crees que cuando caiga la dictadura chavista muchos de ellos van a terminar en la cárcel? Es decir, pienso en la dictadura de Fujimori. Eso lo van a administrar distintos organismos norteamericanos, según la información que vaya dando. Lo que tú dices de los sobrinos. Los sobrinos, antes de que aterrizar el avión que los llevó de Haití a Nueva York, ese avión dio muchas vueltas, y en ese avión con los sobrinos, en el momento del pánico de que esos niños, porque son unos niños, sí, claro, los atrapan y les muestran. En el avión con ellos venían veteranos, interrogadores con todos sus equipos de grabación y todo lo que podía convertir aquella declaración en una evidencia. Y cuando el avión no aterrizó hasta que los muchachos hubieran contado todo. Ahora, ¿cómo va la de administrar eso ahora? ¿Cómo va el Estado americano a administrar eso? Bueno, sabiamente se supone, ¿no? Toda la información que esos muchachos dieron ahí, nadie sabe. Entonces, porque no la han revelado todavía. No, eso no lo cuentan. Se están guardando esas cartas. Fíjate que más bien las autoridades han demorado el juicio. Rafael, si hubiera unas elecciones relativamente limpias, ¿no?, en el contexto tan turbulento que hay en Venezuela ahora, ¿quién crees que sería el mejor candidato de la oposición? Vamos a suponer que Leopoldo todavía está confinado en un calabozo militar. ¿Tú crees que Henry Ramos Alup, que ha demostrado gran mano izquierda, gran muñeca, ¿no?, sería un buen candidato para la transición? Mira, yo hablo regularmente con ellos, en el caso de Lilian. Yo quiero mucho a Leopoldo, además. Yo lo vi de muchachito, y amigo de sus padres. Pero Leopoldo no está maduro para la presidencia. Leopoldo lo estará, y Leopoldo será presidente si las cosas siguen un curso lógico, pero es prematuro. Y eso, yo a Chávez se lo decía, Hugo, yo te ayudo a ser diputado. Y tú te metes en la Comisión de Finanzas, en la Comisión de Economía, en la Comisión de Administración Pública. Ahí tú puedes, en 5 años, tú que eres estudioso y que aprendes rápido, puedes aprender. Pero ahorita es un desastre, tú no puedes ser presidente. Se requiere saber mucho, estar muy informado de muchas cosas. Tú no lo sabes. Lo mismo, no, mucho menos que eso. Leopoldo está mucho mejor formado, pero si hubiera unas elecciones mañana, yo considero una imprudencia, es más una inmolación de Leopoldo que lo lancen de candidato. En el caso de Capriles se ha quedado retrasado. Él hace cosas por hacerse protuberante, pero él se ha quedado atrasado. Atrasado en la competencia generacional. Para estos años que están, el hombre adecuado, o un hombre adecuado, es Henry Ramos o alguien como Henry Ramos Alup. Ahora bien, Henry es un hombre de más de 70 años. Estos muchachos
no tienen ni 50. Correcto. Estos muchachos tienen que terminar de formarse, ellos no tienen experiencia de Estado. Tú sabes que eso es muy difícil. El manejo del Estado es algo muy distinto a las campañas electorales. Aquí mismo, tú ves a Marcos Rubio. Yo a Marcos Rubio no lo veo presidente todavía. No, yo tampoco. No, a un futuro presidente. Y mejor para él que se forme primero para que sea un buen presidente y que no sea un fiasco, un amateur. Sí. Quizá un amateur más, ¿no? Sí. De manera que tú crees que Henry Ramos Alú podría ser un gran candidato de la oposición. Creo que sería el candidato de la oposición como se presentan las cosas. Pero es que nadie tiene fuerza, sino Henry ha tenido, que es un gran político, es un gran componedor, es el parlamentario en un parlamento democrático que tienes que saber entenderte, ceder, conceder, convencer, persuadir. Henry ha logrado la unidad. Él fue el artífice de la unidad de la oposición y persuadió a Julio Borges, que hay una bipolaridad en Venezuela, en todas partes se monta una bipolaridad que antes fue, como la diseñó Betancourt, entre la socialdemocracia, AD, y la democracia cristiana, COPEI. Sí. Ahora se plantea entre la socialdemocracia, además toda esa comunidad de partidos socialdemócratas que la Internacional Socialista está tratando de aglutinarlos, y el liberalismo, que es ahora la derecha democrática. Sí. Julio Borges, primero Justicia. Y Julio Borges ha cedido en Henry, un poco por consejo de figuras internacionales y por sensatez de Julio, que es otro que no está bien preparado todavía para esas cosas. Y al ceder con Henry, ¿se ha distanciado de Enrique Capriles, que es el líder de ese partido, de Primero Justicia? Sí, Enrique Capriles va a costar trabajo convencerlo de que pasó su gran momento. Se puede presentar, pero no se puede crear tan artificialmente. En política no hay muertos. Enrique Capriles es bastante joven para ser presidente en una vuelta de chipola, porque estos son los políticos que van a llenar los próximos 30 años de vida venezolana. Allí habrá muchas oportunidades, pero estamos hablando de lo inmediato. Sí. En lo inmediato, alguien de experiencia es necesario. Y a la gente ya de repente, en Venezuela todo el mundo entendió, oye, yo no hubiera visto manejando esta situación ni a Enrique ni a Leopoldo. ¿Qué gran error cometió Enrique? Enrique, el 2012 contra Chávez, el 2013 contra Maduro, era el líder de la oposición. Mira, lo hicimos líder de la oposición. Encontramos que era, bueno, es él, yo a regañadientes un poquito, no porque lo objetara a él, sino que yo le veía sus fallas no estructurales, no fatales, no intrínsecas, sino frente a la coyuntura, en el momento, el hombre que él es ahorita, que él era en ese momento. Pero Enrique, en el origen, su error de origen es que Enrique se rodeó de un grupo tan inexperto como él. Él no tuvo él tuvo operadores políticos de segunda línea, buenos para la gobernación, a la cual accedió y la cual ejerció muy bien de Miranda y que lo califica, pero no para una campaña presidencial en las circunstancias tan difíciles que vivimos, ¿no? Fíjate que en aquel momento de la derrota, quien dio la cara, como la había dado antes, fue Henry, como la había dado en el caso de la Coordinadora Democrática. Quien daba la cara siempre era Henry. Era el que pagaba el precio político de ser el rostro de la derrota cuando él no había dirigido campaña. Entonces Henry finalmente tomó y hay factores de poder que influyen allí y son los que han creído en Henry Ramos. Ahora, eso no es una posición rígida, pero en el momento es evidentemente la persona que puede hacerlo, que puede llevar la gata al agua. Llevar la gata al agua. Tenemos que ir a la publicidad. ¿A fin de este año será Ramos Alú presidente de Venezuela? Te pido un vaticinio arriesgado. Es un vaticinio arriesgado, porque incluso en la posición desesperada en que está el régimen, en que está Maduro, con la orden que tiene, defenderéis Miraflores hasta morir, que le ha dado Raúl Castro, porque Raúl Castro, que es el jefe de Maduro, necesita el aporte de 30 millones de dólares diarios que le manda Maduro a Fidel. Cualquier cosa puede pasar. Y entonces Maduro tiene que sostener la posición porque Cuba, la supervivencia de Cuba es la esperanza que él y que Cilia tienen de refugiarse cuando se vengan abajo, que se van a venir abajo. Regresamos con Rafael Poleo después de la pausa. Estamos conversando esta noche con el gran periodista venezolano Rafael Poleo, que
lleva, bueno, más de medio siglo ejerciendo el periodismo. Tú cuando tenías 23 años eras director del periódico El Mundo, ¿verdad? Sí, y lo fui por 4 años, no fue un accidente. Después fui 6 años director de Radio Caracas Televisión y Radio Caracas Radio en información y opinión. Y bueno, he hecho periodismo toda la vida. ¿Qué año fundaste tu revista Z? Esto fue hace varias décadas. 1974. Todo el mundo decía que estaba loco. Era una época en que todos los ricos fundaban revistas lujosísimas. Yo fundé una revista modesta que es la única que sobrevivió. Se ajustó a la realidad del mercado, de un mercado... 74, han cumplido 40 años en Z. 40 años tiene Carlos Andrés era presidente. Años. Y el Nuevo País tiene 28 años. Increíble. Todos los días. Periódicos totalmente independientes. Mira, yo no hago más que periodismo. En la página 3 del Nuevo País escribe Julio Borges, escribe Henry Ramos, escribe el jefe de la democracia cristiana, escribe un expresidente Fede Cámaras que es como el ícono de los empresarios, escriben en días fijos. En tantos años de ejercicio del periodismo libre, ¿quién ha sido el presidente más corrupto de Venezuela que tú has podido atestiguar? Mira, 2 hombres que no fueron codiciosos, hicieron los gobiernos más corruptos, pero fue la época, no fueron ellos, que fueron Carlos Andrés Pérez en su primer periodo y Luis Herrera Campins, que se murió pobre. Pero fueron gobiernos corruptos. No, es por la bonanza petrolera. Por la bonanza petrolera. El auge petrolero de los años 70 reventó el marco ético de la democracia que habían montado Betancur, Leoni y Caldera. La generación del 28. Pues, nombro a los 3 presidentes, pero fueron todos esos hombres, que fue una generación excepcional. Intelectuales, de manos limpias, excepcionales. Altruistas. Hombres altruistas, ganados por una vocación de servicio público. Con sentido filosófico de la existencia, hombres con que a mí me tocó ser amigo de ellos. Tú has sido siempre muy betancurista. Sí, porque yo tuve la suerte de yo era reportero en Palacio, pero un reportero de 20 años, que era un muchacho con libros. Y de golpe Betancur, quien le pregunté una tontería, al día siguiente, porque Betancur hablaba con los periodistas en los pasillos, salía como un señor que sale de su oficina con unos libros, una revista bajo el brazo, que va para su casa y se iba a la lectura de esa noche. Y hablaba con los periodistas. Entonces al día siguiente me dio un libro. Y ahí empezamos, ¿sabes cuál fue el libro? El antiimperialismo y el APRA. El manual de ella de la Torre. El manual de ella de la Torre. Que después guardo esa edición que me dio Betancur y guardo la que me dedicó Aya de la Torre cuando pasé una noche, porque él trabajaba de noche, en la Casa del Pueblo en Lima, en los años 70. Aya de la Torre te dedicó un ejemplar. Mira. Sí. El antiimperialismo y el APRA. El APRA, claro, escrito en los años 30, ¿no? ¿Quién ha sido? No, pero me lo regaló en los años 70. Claro. ¿Quién ha sido el mejor presidente de Venezuela que te ha tocado vivir, Rafael? Mira, el gran visionario, el que diseñó y el que creó las instituciones básicas fue Rómulo Betancourt. Pero el mejor presidente como administrador, como ejemplo de probidad, de seriedad, de honestidad, fue Raúl Leoni. Raúl Leoni, lo que pasa es que era una figura, él era un hombre tímido, pero de una gran firmeza moral y de un gran conocimiento del Estado y de los hombres. Los militares, adecos, se le presentaron cuando se perdieron las elecciones por 30.000 votos. Le dijeron, presidente, este es un margen mínimo, no se puede entregar por eso. Le dijo, yo entrego aunque pierda por un voto. Qué grande, eran otros tiempos. Eran otros hombres. Después uno ha visto el deterioro de los hombres. Cada generación, la mía, que es la que puedo llamarla del 58, los que aparecimos a la luz pública en 1958, no deja nada. ¿Quién fue peor para tu país, el segundo Carlos Andrés o el segundo Caldera? Mira, el segundo Caldera fue una necesidad del momento. Necesitábamos contener el edificio que se venía abajo y agarramos al viejo que fue el que se prestó y lo pusimos ahí. No se le puede culpar de nada. No se le puede culpar. Era un caballero. Ahora, el segundo Carlos Andrés era un hombre ya muy deteriorado y muy en manos de la mujer, de Cecilia Matos, que poco antes de las elecciones, de esas segundas elecciones de Carlos Andrés, me dijo, yo necesito 50, esta vez no me van a apartar. Yo necesito $50 millones, un apartamento en Lower East Side de Nueva York, un apartamento en la Avenue Foch de París y una casa en Marbella para casar bien a mis hijas,
porque yo sé que en Caracas no me las van a aceptar. Qué horror. Y eso fue un programa de gobierno. Qué horror. Para ella. Y aquella creo, mujer, creo que bueno, Carlos Andrés le cumplió, ¿no? Le cumplió porque tú encontraste un cheque por 400 millones, no por 50. Sí, sí, mira, ella, pero tú sabes que eso al final lo perdió todo. Ah. Le dio poderes a dos personas, uno el dinero que tenía fuera, otro el poder, y la tumbaron, le quitaron los reales. Ella murió pobre también. Y Carlos Andrés nunca se ocupó del dinero, él no era un hombre codicioso. No. Los testaferros son al final los que se quedan con el dinero. Los que se quedan, y los empresarios, que hombres de negocios, más exactamente, pero llamados empresarios, sedicentes empresarios que son los que le enseñan a los políticos cómo se abría, porque ya no se abren, ya no existe, una cuenta secreta en Suiza, una cuenta cifrada. Sí. Esos se quedan con el dinero. Tú sabes, cuando pierden el poder, mire doctor, no se pudo, aquella inversión no funcionó, pero yo le voy a pasar $10,000 mensuales, pero yo con eso no vivo, bueno, 20,000, pero no les dan, se quedan con los reales. Ellos. Esos traficantes, y a esta gente de este gobierno, te puedo adelantar que los chinos le están reteniendo el dinero. Ellos depositaron mucho en China, y los chinos interpretan que lo que Venezuela les debe, se los deben también estos, que una manera de garantizarse el cobro es retener el dinero que capos chavistas han colocado en bancos chinos, o en financieras chinas, en negocios chinos. Mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, estamos hablando, porque es que las dimensiones se perdieron. Jaime Lucinchi decía que los adecos éramos unos robagallinas. Unos ladrones de gallinas, pues unos ladronzuelos. Pero después las dimensiones que produjo el auge del petróleo por encima de $100, hablamos de gente que puede tener $1.000 millones. $1.000 millones tranquilamente. Cuando en América Latina estamos, mira, Pío Socarrás lo acusan de ladrón, Pío Socarrás tenía $20 millones cuando se murió. 20 millones es una basura. Sí. Porque si tú lo comparas, cualquier alcalde chavista tiene cualquier sobrino de Cilia Flores tiene el bolsillo. Rafael, vuelve pronto. Es siempre alentador, esperanzador escuchar a un hombre tan inteligente como tú. Gracias, eres una inspiración para los periodistas de la región. Un aplauso para Rafael Poleo, por favor. Regresamos después de la pausa. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho del programa. Muchas gracias a toda la gente tan cariñosa que ha venido, colombianos, venezolanos, a nuestra querida Elder Pavón, que ha sido hoy la madrina del programa. Un aplauso para ella. Gracias a mi querido amigo Nelson Meserane, que nos ha hecho llegar unos chocolates deliciosos, que el público se ha deleitado con ellos. Y a mi amigo Alessandro, representante de Nestlé Venezuela, que el otro día me encontró, me llenó de chocolates. Yo soy como una especie de Papá Noel peruano y pelucón, que viene lleno de chocolates aquí a compartir con el público. Gracias por hoy. Mañana viene Silvia, no se la pierdan. Hasta mañana, buenas noches, chao.